Ok, esto es qué tan poderoso es el Super Saiyajin 16, Dragon Ball AF. Este es un video del youtuber Dragon Ball News, así que vamos a verlo. Una de las transformaciones más absolutamente exageradas en cuanto a fanfic se refiere A entre los ver, fuera de bromas, yo sé que casi digo esto en todos los videos que grabo, pero en verdad el Super Saiyajin 16 es una de mis transformaciones favoritas. O sea, yo recuerdo que en su tiempo cuando Dragon Ball News sacó el fanfic de la fase 16, yo fuera de bromas me llegué a ver el fanfic completo casi unas 5 veces. Y el fanfic dura como 1 hora 20, 1 hora 40, no sé cuánto dura exactamente. Sé que dura más de 1 hora, pero imagínate, lo vi 5 veces. O sea, obviamente repartido en un lapso de tiempo de, digamos, 2 meses, 3 meses. Pero aún así lo vi muchísimo ese fanfic. O sea, es de los fanfics que más me ha gustado. El concepto de la transformación del Super Saiyajin 16 que pueda absorber dimensiones y que de ahí se haya más y más poderoso. O sea, me vuela la cabeza. O sea, porque imagina tú solamente por un momento que el Super Saiyajin 16 absorbe todo el infierno o toda la segunda existencia. O sea, sin duda se alcanzaría un poder súper gigantesco. O sea, comparable al del Mystic 5, sin pedos. O incluso más. Dragon Ball F, no es una que realmente Ah, es bueno, y de hecho, yo en su tiempo, guiado del fanfic de Dragon Ball News, hice un video de la fase 16. Y recuerdo que, ¿qué nivel le di? Creo que lo puse superior a un Mystic 4 equilibrado. O sea, porque en teoría, Vegeta lo pudo vencer con el Mystic 4 a full power. Entonces, creo que va más o menos ahí los tiros. No recuerdo exactamente si sí lo venció. O sea, se menciona, de lo que recuerdo es que se menciona que Vegeta lo vence con una versión del Mystic 4 más poderosa. O sea, no utiliza el Mystic 4 convencional. Y recuerdo que en aquel entonces aún no existía el concepto de un Mystic 4 a full power. Entonces, muy posiblemente, aunque no lo mencione como tal que es un Mystic 4 a full power el que usa Vegeta para vencer al Super Saiyajin 16, aún así estoy completamente seguro de que sí usó la versión del Mystic 4 a full power. en el tope de la cadena alimenticia en Porque, cuanto o a sea, literalmente se menciona que es un Mystic 4 que no es convencional, o sea, que no es un Mystic 4 común y corriente, o sea, es una versión más potenciada. poder. En tono general evidentemente es O, monstruo. o incluso pudo haber sido un antecedente o un pre-Super Saiyajin 7 Full Power o una versión del Super Saiyajin 7 Full Power incompleta, porque como tal, o sea, el combate sí se libra en el infierno, por ende, Vegeta sí debería de ser capaz de acceder al Mystic 4 Full Power, pero, acá hay un gran pero, él no estaba en su infierno original. O sea, estaba en el infierno, sí, pero en un infierno de otra dimensión. O sea, no era su propio infierno. Entonces, posiblemente por eso no pudo acceder al poder completo del Mystic 4 Full Power. Monstruosamente apocalíptica, pero hay varias fases que llegan a igualarla e incluso a superarla. El que se le considere de las más exageradas no tiene que ver solo en cuanto a su poder y capacidades, sino a la numeración de la misma. Y es que sí, si bien en AF hay transformaciones con numeraciones súper exageradas, el O sea, para ustedes, ¿quién ganaría un combate entre el Super Saiyajin 16 y el Super Saiyajin 15? Yo en su momento, cuando le dediqué un video al Super Saiyajin 15, yo dije que el Super Saiyajin 15 era más poderoso, porque a mi percepción las cosas son así. Aunque, a ver ahorita qué dice Dragon Super Ball News. Sai Creo que a día de que hizo este video, creo que aún no existía el Super Saiyajin 15, entonces quizás Saiyajin ni siquiera lo 16 para mí mencionó. es la más curiosa por lo terriblemente específica que es. En AF si bien hay numeraciones súper específicas, bien es cierto que también es raro que estas pasen de ser eso, anecdóticas. En el caso del Super Saiyajin 16, lo curioso es que esta tiene una descripción lo suficientemente curiosa, como para ser tomada en cuenta y desarrollar O su sea, podríamos decir o afirmar que el Super Saiyajin 16 es la evolución natural del Super Saiyajin 7. Número uno, tienen el mismo aspecto. La única diferencia es que el Super Saiyajin 16 pinta su cabello de color más grisáceo en vez de negativo, o sea, en vez de azul negativo, porque el Super Saiyajin 7 tiene este color debido al poder negativo del mundo vacío, pero se sabe que el Super Saiyajin 16 no nada más absorbió el poder
del mundo vacío, sino que absorbió de 16 dimensiones primordiales. Entonces, por eso su cabello se pinta blanco, por tantos kis o por tantas dimensiones absorbidas. Es por eso que su cabello se pinta de ese Propio color. fanfic. El Super Saiyajin 16 es conocida como la Pero transformación en sí el Super Saiyajin 16 es un Super Saiyajin 7 super hiper mega potenciado. indomable. Una transformación que no es alcanzable sino que es esta la que elige a su usuario. La misma también es descrita como la ¿Quién es el autor que hace estas imágenes? O sea, yo sí he visto muchísimas de estas imágenes en internet de Dragon Ball AF como que con este filtro, pero e incluso he utilizado algunas de estas imágenes en mis videos, pero no sé de quién son, o sea, francamente nunca he sabido el creador o el autor. Ah, no, creo que sí lo he visto en Instagram, creo que sí me sale en Instagram y de vez en cuando le doy like, pero no recuerdo ahorita su nombre. amiga del dios demonio Tengu, llegando a igualar su poder siempre que alcance sus cualidades ideales. La decimosexta fase tampoco brilla demasiado por sus características estéticas, al ser esta solo un Super Saiyajin 3 con pelo blanco y ojos rojos. No obstante, si algo debo reconocerle a la comunidad artística de Dragon Ball AF, Ese dibujo se ve muy bueno del Super Saiyan 16. Sé que este es más que nada, ya es un dibujo ya hecho y nada más le hicieron alguna que otra modificación, pero aún así se ve muy bueno el es dibujo. que lograron otorgarle una personalidad que no tenía esta transformación, tornando su cabello mucho más definido, y su piel de un color más pálido. Pequeños A detalles ver, desconozco también si este dibujo como tal sí está hecho desde cero, la verdad. que englobados solidifican aún más la apariencia imponente y aterradora de esta A ver, transformación. para Ahora, ustedes el contorno del cabello del Super Saiyan 16 sí debe de ser delineado de color negro o debería de ser blanco. Para mí debería de ser blanco, pero también es cierto que como su cabello ya es muy grisáceo, clarito, siento que se perdería muchísimo y no sabrías identificar dónde empieza o cuál es la forma de su cabello. No sé si me doy a entender, pero para mí sí debería de tener un contorno blanco, parecido al del Super Saiyajin 7, porque lo vuelvo a repetir, en la fase 16 es el Super Saiyajin 7, pero super potenciado. si bien hay un fanfic entero dedicado a ella, nunca hablamos a profundidad de qué es lo que realmente es y sus más increíbles habilidades. Nunca hasta el día de hoy. Es por ello que en este video vamos a desglosar cuál es su A película. ver, ¿qué habilidades creen que tenga el Super Saiyajin 16 más allá de poder absorber dimensiones y hacerse más fuerte? O sea, según yo, también tiene la habilidad de entrar en la mente de sus enemigos y volverlos locos. Pero más aparte de eso, ¿qué otra habilidad podría tener? O sea, francamente, el absorber el poder de dimensiones ya está muy chetadísimo, porque literalmente cualquier combate ante la fase 16 es una pelea contra reloj. Pero aparte de eso, ¿qué otra habilidad chetada debería de tener? Velocidad y poder, además de hace énfasis en cuáles son sus habilidades más aterradoras. Con eso sobre la Oye, mesa, ahora que lo pienso, el Super Saiyajin 16 debería de tener una velocidad súper gigantesca, ¿no? Porque la fase 7 se caracteriza por tener una velocidad absurdísima. Ahora imagínate la velocidad del Super Saiyajin comencemos hablando 16. de cuál es su poder real. Poder del Super Saiyajin El Super 16. Saiyajin 16 es una fase extremadamente poderosa, que ya no da preocupación por la destrucción que cause, pues la misma en vez de destruir, es capaz A de ver, y según yo, tampoco tiene desgaste como tal, porque pues en teoría no sufre ningún desgaste porque toda la energía la vas recogiendo de, por decir así, no de tu interior, sino del exterior. No sé si me doy a entender. Aunque también es cierto que si Goku llega a utilizar esta transformación en un caso hipotético, creen que se volvería loco, al igual y como pasa con el Super Saiyajin 7. O creen que eso es, bueno, creo que eso se debe más al ki negativo como tal que a la transformación en sí. Entonces, posiblemente el Super Saiyajin 16 no te vuelva loco. Aunque si no mal recuerdo, Goku en su fanfic, o sea, en el fanfic del Super Saiyajin 16, cobra conciencia una vez que se transforma. O sea, porque si recordarán o si han visto alguna vez el fanfic del Super Saiyajin 16, Goku se transforma en el Super Saiyajin 16. O sea, hay dos Super Saiyajin 16. Y Goku recobra la memoria o recobra la conciencia.
si me doy a entender. Absorber dimensiones enteras con todo lo Y que pues claro, Saiko en el torneo dimensional también utiliza esta ello transformación. acarrea. No solo hablamos de energía, sino también de materia y todo lo que éstas alberguen. Todo convertido en poder puro que alimenta a este monstruo existencial. Su numeración viene directamente del número de dimensiones primordiales que éste ha llegado a absorber hasta que fue derrotado. 16 dimensiones las cuales tenían energías únicas e increíblemente poderosas. Con esto el Super Saiyajin 16 podía manipular el tiempo, el espacio, e incluso la realidad como la conocemos viajando entre futuro y pasado de cualquier dimensión que aún no absorbiera. Su poder es equivalente a nada menos que un Mystic 4 potenciado, el cual es la versión infernal y celestial de los mismos. Al final, el Super Saiyajin 16 es derrotado antes de que pudiera absorber los infiernos, creando un cataclismo multiversal sin comprensión. Más que derrotado, este fue O sea, imaginen si en serio el Super Saiyajin 16 hubiera absorbido los 5 infiernos, o bueno, los 4 infiernos. O sea, sin duda se habría vuelto súper poderoso. Sé que ya lo mencioné antes, pero sin pedos llegaría al nivel de un Mystic 5. sellado, pero lo importante es O que como mínimo al nivel de un Mystic 5 desequilibrado. dejó de existir. En la segunda existencia, este podría estar en un top 7 de seres más poderosos, detrás del Mystic 4 potenciado, del Super Saiyajin 20 Supremo, de Takama, del demonio Yoshito, del Super O Saiyajin sea, pero ¿cómo? Este es un, o sea, está dando este top con un Super Saiyajin 16 ya potenciado o aún sin absorber los infiernos. No entendí muy bien. Omega y por supuestísimo del Mystic 5. Aunque hayan muchos por delante suyo, solo hay que ver quiénes son para ver que hablamos de verdaderos monstruos sin sentido. Lo curioso es pensar que no vimos todo el potencial desarrollado del Super Saiyajin 16 pues aún quedaba mucho multiverso por absorber incluyendo los infiernos, Dimensión Alpha y el Reino Celeste con su núcleo. Algo que por suerte jamás sucedió. En un torneo multiversal, un guerrero así sería de mucho cuidado. Ahora con eso, veamos qué tal sus habilidades. El Super Saiyajin 16 es una locura en cuanto a poder físico. El mismo con solo golpes es capaz de hacer volar dimensiones enteras si este así lo quisiera, pero no solo es eso. De hecho es de los pocos personajes con semejante poder que encima hay que temer por sus habilidades. Para comenzar tenemos su capacidad de absorción. Aunque suene quizá algo riesgoso, creo que muchos no O sea, dimensionan si la no me equivoco, el Super Saiyajin 16 en su fanfic y en su pelea contra Vegeta Mystic 4, el Super Saiyajin 16 absorbe una parte del poder infernal de Vegeta, capacidad según del yo. mismo. O sea, según yo, solo tiene la capacidad de absorber energía maligna o negativa, pero aún así, imagínate, o sea, es un contrincante que tiene unas hacks muy cabrones, De ente unas habilidades primordial muy de la cabronas. segunda existencia no posee límite o efectos secundarios a la hora de absorber algo. Este puede hacerlo constantemente mientras pelea o mientras está quieto a una velocidad vertiginosa. Encima todo lo que absorbe se transforma en poder el cual no lo rebosa al no tener límite para acrecentarse. No obstante, esto es Solo se gracias a nos que la poquito. transformación carece de toda conciencia y raciocinio. Esta es una característica que va conectada a su otra técnica estelar. Además de poder absorber lo que sea y volverlo poder puro, el Super Saiyajin 16 puede calcinar la voluntad de todo aquel que tenga menos poder que él. Con solo mirar a los ojos a su rival, Ah, ok, entonces esta habilidad solo funciona contra enemigos que sean inferiores a él. O sea, por ejemplo, no se la podría lanzar a Vegeta Mystic 4 o a Goku Mystic 4 o a Takama o así, ¿sabes? planta algo de su poder en Y este, mucho lo menos a un Mystic 5. cual es suficiente para volverlo absolutamente loco a cualquiera, y una máquina de destrucción sin fin. Es aún más increíble, si tomamos en cuenta que solo con una simple mirada, este es capaz de arrastrar a quien sea a la más profunda de las locuras. En su fanfic, Goku logra salir de esta terrible maldición en gran parte por ser capaz de superar o igualar el poder del Super Saiyajin 16 absorbiendo su esencia y transformándose por unos momentos en otro Super Saiyajin 16 hasta que la energía que éste le haya dado se agote. No obstante, no hay ser mortal que logre soportar esta terrible técnica. Por último, la decimosexta fase es capaz de emular cualquier técnica al instante, solo con verla una vez sin importar su complejidad. Por lo tanto, una pelea prolongada con el mismo es totalmente errado por poderoso que sea el rival.
Bien es cierto que esto no significa que ésta pueda emular así el poder de quien tenga enfrente, pero aún así siempre que pueda absorber dimensiones, sus capacidades de adquirir habilidades también se acrecentan. Con esto tenemos una mejor idea de lo que es, y lo peligroso que puede llegar a ser un Super Saiyajin 16 siendo como lo dije, una de las transformaciones más exageradas jamás vistas en Dragon Ball AF. En cuestión de si un ser como Evil Goku puede gestar un peligro latente como este, pues es algo que especularemos en un vídeo dedicado a Evil Goku y su dominio del poder infernal. En lo que respecta al día de hoy esto sería todo lo relacionado al monstruoso Super Saiyajin 16 y hasta dónde pudo llegar en cuanto a peligrosidad. Hay que recordar que esta es una fase proveniente de la pérdida de conciencia de un Super Saiyajin 7 el cual no posee control sobre su absorción de energía negativa. La Y es por eso que es tan peligrosa esta fase. hace que este enloquezca, y a medida de que va incrementando su poder, más va llamando la atención de la presencia de esta transformación maldita. Por lo tanto, es de esperarse que su poder no se haya visto a plenitud, pues este depende en su totalidad de lo que llegue a absorber. Por lo tanto, mientras hubiera existencia o multiverso, este podría seguir aumentando sus capacidades. Como siempre digo, esto es solo un punto de vista personal, por lo que me gustaría también saber qué opinan ustedes de esta súper exagerada transformación. ¿Hasta dónde creen que podría llegar y cuál habilidad les parece la más poderosa o exagerada en su arsenal? Como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y nos veremos en una próxima entrega. Y pues bueno amigos, espero les haya gustado el video y nos vemos. Adiós.